Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Al principio existía la palabra y la palabra estaba junto a Dios y la palabra era Dios. Al principio estaba junto a Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de la palabra y sin ella no se hizo nada de todo lo que existe. En ella estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la percibieron. Apareció un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Vino como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. Él no era la luz, sino el testigo de la luz. La palabra era la luz verdadera que al venir a este mundo ilumina a todo hombre. Ella estaba en el mundo y el mundo fue hecho por medio de ella, y el mundo no la conoció. Vino a los suyos y los suyos no la recibieron. Pero a todos los que la recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder de llegar a ser hijos de Dios. Ellos no nacieron de la sangre ni por obra de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino que fueron engendrados por Dios. Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Y nosotros hemos visto su gloria, la gloria que recibe del Padre como Hijo único, lleno de gracia y de verdad. Juan da testimonio de él al declarar: este es aquel del que yo dije, el que viene después de mí me ha precedido, porque existía antes que yo. De su plenitud todos nosotros hemos participado y hemos recibido gracia sobre gracia. Porque la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad nos han llegado por Jesucristo. Nadie ha visto jamás a Dios. El que lo ha revelado es el Dios Hijo único, que está en el seno del Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Podemos tomar asiento. Bueno, si tuviésemos que darle un título a la reflexión que vamos a compartir en este día, podemos decirle el rostro humano de Dios. El Evangelio de Juan tiene un prólogo, una introducción. Es el único evangelio que trae eso, y es el pasaje que escuchamos hoy en la proclamación. Es una especie de himno que desde los primeros siglos, desde los primeros pasos del cristianismo, ayudó decisivamente para que los cristianos pudieran profundizar el misterio encerrado en Jesús. Jesús es un misterio que se fue revelando. La revelación de Dios es gradual y es procesual. Él fue anunciado. Él hizo el proceso en el seno de su mamá, en el vientre de su mamá. Nació en un pesebre, después crecerá. Y si escuchamos eso con una fe sencilla, también hoy podemos creer en Jesús de manera más profunda. El misterio se va profundizando al modo espiral. Y esa profundización del misterio es lo que mucho le cuesta a nuestra gente. Les cuesta a la gente interiorizar. Todo es muy superfluo y todo queremos bastante rápido. De allí que podemos centrarnos en unas frasecitas centrales, unas ideas que nos ayudarán a la mayor comprensión del misterio de la Navidad. La palabra se hizo carne. Ella responde: y habitó entre nosotros. Dios no es mudo. Nosotros no tenemos un Dios mudo. Dios no ha permanecido callado, encerrado para siempre en su misterio. Ese es el concepto que muchas corrientes quieren dar de Dios. Y de hecho que en su tiempo la iglesia cayó en esto también. Allí que las corrientes
filosóficas, llegaron a decir incluso que la religión era el opio del pueblo, pero después la fe cristiana católica empezó a ser la voz profética. Dios no se calla, Dios no está indiferente a las situaciones que aqueja al ser humano, porque Dios se ha querido comunicar, Él se fue revelando. El tema está en que no le quisieron recibir, y este templo casi vacío denota también eso, en cómo está nuestra religiosidad. No le estamos recibiendo a Jesús, o sea, no le están recibiendo. Ustedes sí. Como les decía anoche, les felicito. La de ayer era del nacimiento, la de hoy es la de la revelación. Son dos Eucaristías muy diferentes en su celebración y también en su contenido. Dios ha querido hablarnos, decirnos su amor, explicarnos su proyecto. Desde ahí la oñe en Bareín te aveñan de decirnos, orecó algo bien dispuesto y propuesto. Ñande de cuera guaná, cuál es la de encarnar su propuesta de reino en nuestra vida. Jesús es sencillamente el proyecto del Dios Padre concretizado. Él es el rostro visible de Dios. Al Dios Padre nunca nadie le vio. Él no tiene rostro. Jesucristo es el rostro revelado del Padre. Por Él podemos llegar al Padre, dice la Escritura. Dios no se comunica en conceptos altos, elevados, difíciles de comprender. No, Él se manifiesta como persona, un niño o pío mía, que necesita de una madre, necesita de un padre. Se presenta frágil, pero para hacerse fuerte. Es para que los seres humanos tomemos partido con ese niño que ha nacido. Todos somos frágiles, todos somos vulnerables, todos necesitamos que alguien nos cuide. Necesitamos desde lo divino y desde lo humano. Desde lo divino Dios garantiza nuestro cuidado. Desde lo humano nosotros deberíamos de propiciarnos ese cuidado que mucha gente necesita y no lo tiene. La palabra de Dios ha morado o ha acampado entre nosotros. Yandeña habitó entre nosotros. O sea que Jesús, desaparecieron las distancias. Hasta antes de la encarnación de Jesús, Él estaba allá lejos, nosotros estábamos aquí abajo. Pero Él encarnaía, hubo un yejeá, hubo un intercambio. Él se humaniza para divinizarnos. Y nosotros humanos tenemos que procurar divinizarnos en Él. Ya avanzar, ya en esa adhesión al reino. Y recordemos, Dios rompe las barreras. Él puentea para que estemos en conexión con Él. Él habita en medio nuestro. Y para encontrarnos con Él, el que entra en la historia humana, necesitamos salir a su encuentro, acercarnos a Jesús. ¿Y cómo lo podemos hacer eso? Haciendo un proyecto de vida. En el copiado Costa y como sociedad voy allá. En el hay proyectos a largo plazo. Y eso es bastante triste en muchas esferas. En casi todos los estamentos no tenemos proyectos a largo plazo, incluso desde la iglesia a veces. Predicamos mucho un reino, pero no viabilizamos lo que vamos a hacer para conseguir ese reino. Predicamos bastante que hay que ayudar a muchos, pero viabilizamos el camino para ayudar a muchos. Decimos que vamos a dedicar más tiempo a la familia, pero dedicamos tiempo a la familia. Por eso necesitamos un proyecto, una meta, un horizonte hacia donde queremos marchar. Jesús lo tenía claro. Va a poner la huella. Ahí hubo revelañan debe al Dios Padre. Añan de cuera ya recibimos y supe ya asumimos.
a ese Dios encarnado en nuestra vida, tenemos que salir al encuentro con los demás. Y Jesús lo único que espera es que nos unamos a Él. Esa pañandela unicua siempre es ese. Tenemos la Eucaristía. Muchas veces habrán escuchado de una frase que yo siempre digo: el eterno pesebre es el altar, porque allí Cristo nace y renace, nace y renace, nace y renace para nuestra salvación. Y eso debería de aprovechar mejor, pero no muchas veces lo hacemos. Decía también otra frase: a Dios nunca nadie le vio. El único que vio al Dios Padre es Jesús. Los profetas, los maestros de la ley, los sacerdotes del Antiguo Testamento, nadie vio al Padre. Hablaban del Padre, pero nadie lo vio. Solamente ese atributo es propio de Jesús. Añandengo y Coco Guidapere, ansiando alguna vez contemplar el rostro de ese Dios. ¿Y cómo vamos a pretender contemplarle a ese Dios Padre si a Jesucristo luego nos cuesta contemplar? ¿Cuánta gente puso el pesebre en su casa? Pero ¿será que esas personas que viven en esa casa o pasan por allí miraron al niño? Mañana el niño, será que el niño medio de Ipirui, Ojeguay, Rubito, Morochito, oye, Opecho y Juan, miramos el niño que tenemos en nuestra casa, o cuando visitamos un pesebre ajeno. Hoy estuve allí por General Díaz, zona alta, por pesebre que te timba y oí sea, ajá, sea. Eros o basapaja, y gatué, oje, y se ahí la niño, camata o se manduala, a mañana, me la niño, así para mí, peso, de paco, vacazo, piña, melón, y ahí quita un poco esta conclusión. Nosotros ni miramos a veces a ese niño, entonces no encarnamos añadir en nuestra vida. Y de allí que estas fechas son más bien cuestiones sociales, no tanto cuestiones de fe. Si uno mira los estados en cuanto a la tecnología, todo el mundo con la gente, ¿y el niño dónde está? ¿Salimos con el niño? Y creo que no, ¿verdad? Me acurrumba el año del niño y es una vez de pesebre guay. ¿Por qué? Porque hacemos por hacer a veces las cosas. Y eso no va a construir para que el niño se encarne en nuestra historia humana. Entonces, hoy sucede lo mismo. Nadie ve al Padre. En la iglesia hablamos mucho de Dios, pero nadie lo ha visto. El país predica de Dios, no ha visto todavía el rostro del Padre. Predica ansiando alguna vez contemplar ese rostro de Dios. La cosa más la motivación en la peyujina. Seguramente están cansados, no durmieron bien, explotaron las bombas, había música, lo que sea. Pero porque queremos ver el rostro de Dios. Y si queremos asegurar ver el rostro de Dios, miremos a Jesús, contemplémosles en la Eucaristía. Pero es hoy el rostro humano de Jesús, en este caso sacramentado. Solo Jesús, que es el Hijo de Dios, que está en el seno del Padre, es quien nos da a conocer. Pero Él no se guardó nada, Él nos contó todo. Y, por ejemplo, mi padre y yo trabajamos siempre. Mi Padre es misericordioso. Se va a presentar. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y di conexión guasuja ahí, tú. Entonces, en la persona de Jesús podemos concluir cómo es ese Padre que se nos revela. Y no olvidemos, Jesús no solamente nos contó cómo es Dios, sino Él es Dios y Él es fuente de donde podemos beber para acercarnos y esclarecer ese misterio. Hoy día, cuántas ideas raquíticas y poco humanas de Dios hemos de
superar. La gente sigue pendiente de que Dios castiga o de que podemos encontrar a Dios en otros espacios. ¿Cuántas supersticiones tenemos? Demasiadas supersticiones. Hoy la gente lo obviaba la prueba, las cartas, los presagios, las profecías, lo que te dicen los demás. Hoy gente va a fila formar mi espacio y no es capaz de venir a escuchar la palabra y de contemplarle allí a Cristo que está en el Santísimo Sacramento del altar. Estaba en la idea raquítica del catolicismo, que lo tenemos que vencer, tenemos que superar. Y el Dios cristiano no es un Dios desinteresado, es un Dios que se interesa por su criatura. Hoy queñan de aputepe, hoy ñemopete enseñan de reje, pero hoy coteméningo nuestra real aceptación. Por eso procuremos, familia querida, encarnar a Jesús. Ya aceptáis upe. En go shaucaña de esa página le ñande creador. En ningo o permitida ñandebe ñanguaje junto a ese creador. Él es el camino, la verdad y la vida. Y este tiempo de Navidad que lo comenzamos ayer a la noche, lo vamos a cerrar con el bautismo del Señor, cuando Jesús empieza a predicar un reino. Y en ese reino, ñande yapaitejin, pero ese reino nosotros lo tenemos que edificar en esta fase de la tierra. Pedimos a Dios, ese Dios que nos quiere como mensajeros de la paz. Qué hermosos son los pasos del mensajero de la paz. El Papa León XIV en el Ángelus de hoy pedía que haya paz en el mundo. Eso lo podemos asumir nosotros a nivel personal, a nivel familiar, a nivel social. Y falta la paz. Agua por tantas cosas. Claro, yo iba a venir no amando putu y venían de vivir tranquilo allá con todos los acontecimientos que vamos bien. La gente tiene miedo de sus casas y tiene miedo también del panteón de sus parientes. Estas cosas que están sucediendo. Y como sociedad debemos de unirnos y posibilitar que Dios se encarne en la historia humana. Pero idea porque nada entero y la oñe dispone sea para este proyecto de reinado. Estos bancos vacíos lo denotan y sobre todo asusta, a mí me asusta, la total ausencia de la infancia en las celebraciones religiosas. ¿Dónde están los niños? ¿Dónde están los adolescentes? ¿Dónde están los jóvenes? Aquí hay varias personas que tienen hijos adolescentes y jóvenes y no están aquí. Donde hay droga, pelando membu, caria que membu cuña, donde la va peador fuera mía. Ela es llenureta de yara. Ela en esta peniño, beta pero supe tomó un güerato, no gente de hamba, ese vi con dende de güero y a supe. No sé, jamás he cobe, lo ya voy te he cobe pecuer. Y esto es algo que a mí me asusta, no sé si a ustedes no, pero a mí me asusta y me da miedo. Miedo por lo que nos espera, porque estamos avanzando hacia una sociedad atea, sin Dios. Todos los que estamos aquí bien convencidos de nuestras fe. Ni hoy no huevo digo, no hay mañana es leyenda catolicismo. Pero ¿dónde están esos niños que recibieron su primera comunión este año? ¿Dónde están esos niños que han recibido su primera absolución? ¿Dónde están esos jóvenes que se han confirmado? ¿Dónde están? Entonces, espérate y pregunta allí, Japón. Dios quiere encarnarse en la vida de esos hermanos nuestros, esas hermanas. Y tenemos que procurar ser puentes. Y hoy Cristo nos desafía, nos llama. Más que desafiarnos, nos pide. Se ayuda a mí, se reino. Amo añete mi hija, guaco parroquia. Se reino cuando y estero, hay pusoja. Amo en en cada familia, en cada hogar. Pero estamos lejos de eso. ¿Cuántos niños? Y cuando se pape, vamos a por la favorito, fuera por ejemplo, no hay paimba, eres papá, ya pues. ¿Cuánta gente le dijo a su criatura, te trajo Papá Noel? Papá Noel, el niño Dios, niño, es el que nos regala la vida.
y nos dará la posibilidad, una vez que Él complete su obra redentora, que inicia ahora y lo va a planificar con su resurrección. Haemos la vida real, haemos la regalo guasudo me da de cuál es la vida y vida en abundancia. Entonces que esta Navidad nos despierte, así como decía ayer, despierta hombre, despierta ser humano y San Agustín, porque ese Dios que viene a salvarte está allí. Y podemos complementar y concluir hoy con lo que dice San Agustín. Ese Dios que nos creó, sin nuestro consentimiento, no nos va a poder salvar sin nuestro sí, sin nuestra aprobación. ¿En qué dimensiones y aspectos de tu vida, dónde, cómo, cuándo puedes encarnar a Jesús? Ave María Purísima.